Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de la Red Durango de Investigadores Educativos REDIE, al que hemos denominado Preguntándole al Investigador. Estaremos como anfitriones su servidor, Mario César Martínez Vázquez, acompañado del doctor Arturo Barraza Macías, a quien tengo el gusto de presentar. Gracias, Mario. Y bueno, estamos iniciando este primer programa. Nuestro invitado en esta ocasión va a ser el doctor Manuel de Jesús Mejía. ¿Sí? Él es doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Universitario Anglo-Español. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Pedagógica de Durango. ¿Sí? Es también responsable o titular de los seminarios de metodología de la investigación en el área de posgrado y actualmente también está fungiendo como coordinador de la Academia de Metodología de la Investigación. Bienvenido, Manuel. Doctor Arturo, gracias doctor Mario por esta invitación a los potenciales divulgadores de la ciencia, en particular de las ciencias sociales o de las humanidades, como es el caso de la educación, y que tengan a bien escuchar este programa, pues espero les sea de mucha utilidad, no solo el del día de hoy, sino el resto de los programas que se presentan. La Red Durango de Investigadores Educativos, pues siempre se ha caracterizado por ser un parteaguas en la investigación educativa en nuestro estado y a nivel nacional, con sus coloquios, con sus foros educativos y con la publicación de múltiples libros. Entonces, espero que este programa en verdad sea de mucha utilidad y que sean muchos años los que los estemos siguiendo. Gracias, doctor Manuel. Gracias al doctor Arturo. Y como lo menciona él, ojalá que su presencia como padrino de este primer programa, Preguntándole al Investigador, sea el presagio de muchos buenos resultados y de muchos buenos programas. Hoy trataremos el tema, un tema muy importante que ha surgido de algunas ideas de algunos alumnos de diferentes escuelas que tienen una duda en específico. Ellos nos preguntan en sí, ¿las investigaciones correlacionales son experimentales o no experimentales? Sobre este tópico, sobre este tema, nos vamos a dedicar a hablar hoy. Generalmente cuando iniciamos los cursos de metodología, sobre todo en la Universidad Pedagógica de Durango, que es donde me toca a mí trabajar estos aspectos en el área de la maestría en educación, campo, práctica educativa, nos referimos a el tipo de estudio con esta clasificación que algunos autores denominan el alcance de la investigación. Y entonces, en distintas clasificaciones de estos tipos o de estos alcances, que algunos suelen denominar como sinónimos, aunque la literatura nos va señalando que propiamente no son sinónimos, encontraríamos cuatro alcances de la investigación. El alcance, por así decirlo, más simple, el alcance exploratorio, cuando generalmente es un tema nuevo de investigación, donde no hay antecedentes suficientes para decir que es un campo de estudio que ha sido muy trabajado. Estudios de este tipo, por ejemplo, los estamos viviendo en este último año asociados a la contingencia provocada por esta pandemia del COVID-19. Y pasaríamos a un segundo alcance que es conocido como el alcance descriptivo, cuando nos interesa describir lo que sucede en cierto fenómeno, en cierta realidad estudiada y que esta realidad se analiza a partir de lo que la metodología cuantitativa señala como variables de estudio. En este sentido, entonces, algunos de nuestros estudiantes de posgrado de nuestra universidad se quedan en este nivel de investigación, haciendo una investigación que solo describe lo que sucede en determinado fenómeno. Sin embargo, pues esta clasificación nos lleva a dos a dos alcances más, que es el alcance correlacional y el alcance explicativo. El correlacional, que generalmente lo asociamos a establecer el grado en el que una variable tiene relación con otra y que nos permite señalar si una población objeto de estudio, en el caso de nosotros que son generalmente docentes o alumnos con los que estamos haciendo la investigación,
pues presentan características similares en una u otra variable, o bien en una presentan un cierto nivel de presencia en esa variable y en la otra lo presentan a la inversa, que bueno, esto se considera como una correlación negativa, pero que en ningún momento se puede considerar que estamos hablando de causas y efectos, sino que solamente estamos hablando de cómo se relacionan las variables. Y los estudios de alcance explicativo que sí tienden a explicar lo que es la causa y efecto, o bien lo que algunos de mis compañeros asesores consideran como las variables dependientes e independientes, en el sentido de ver cuál origina a otra o cuál ejerce cierta eh, esencia sobre la otra, estaríamos hablando ya de un estudio pues más completo y que nos lleva a mucho trabajo y que muchos estudiantes, al menos en las carreras de la universidad, en el nivel de maestría, pues no necesariamente llegan hasta ese nivel. Caso contrario a lo que sucede con los alumnos del doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, donde el doctor Barraza es asesor metodológico y donde generalmente nuestros estudiantes pues sí llegan a este tipo de estudios de alcance explicativo. Siguiendo esta clasificación, entonces podríamos establecer la comparación que luego algunos otros autores hacen sobre tres tipos de estudio, que son los estudios no experimentales, los estudios cuasi experimentales y los estudios experimentales. En cierta manera, pues se diferencian con respecto a cómo se manipulan las variables en el caso de los experimentales y los cuasi experimentales, y cómo no se manipulan las variables en el caso de los no experimentales. Entonces, generalmente cuando nuestros estudiantes llegan a este razonamiento de la relación que hay entre las distintas clasificaciones de cómo catalogamos los estudios que estamos haciendo en esta metodología cuantitativa, pues cabe esta pregunta, ¿no? O sea, si voy a hacer un estudio correlacional, ¿qué relación tiene con la otra clasificación? Y generalmente la literatura nos habla de que los estudios correlacionales pues no son experimentales. O sea, son estudios que se quedan en el nivel de lo no experimental porque no hay una manipulación de las variables. Incluso en ocasiones son situaciones que ya pasaron o son sucesos que ya pasaron, menos se puede manipular ahí. En este sentido, entonces, se podría pensar, y me ha sucedido a mí en algunas tesis que he asesorado, que algunos estudios pareciera que van evolucionando, es decir, pueden iniciar como exploratorios, luego se convierten en descriptivos, luego se convierten en correlacionales y luego se convierten en explicativos. Y en ocasiones esta evolución, por lo mismo que va el investigador profundizando en su línea de investigación, pareciera que se nos olvida también actualizar la clasificación de los estudios o en experimentales o no experimentales. Es decir, que pensamos que el estudio puede ser correlacional por el hecho que tenemos estas variables dependientes e independientes, como lo es en el cuasi experimental o en el experimental, y entonces ahí me parece que se genera mucho esta confusión. Estoy hablando en el caso particular de la escuela donde yo laboro, que es la línea de investigación cuantitativa que generalmente tenemos nuestros compañeros asesores y su servidor. Entonces, mi respuesta en este sentido es que los estudios correlacionales, pues propiamente son no experimentales, dado que no nos interesa establecer la causa y el efecto, sino que solo nos quedamos a un nivel de analizar esta relación que hay entre una u otra variable. A veces, o en ocasiones, cuando hacemos este tipo de ejercicio, podría llevarnos a utilizar estadísticos que algunas ocasiones también pudieran generar una confusión con el estudiante, es decir, que el estadístico pudiera decirle al estudiante es que al utilizarlo estoy netamente en el terreno de
de cierto alcance de la investigación, y ahí pues sería otro tema para el análisis, ¿no? ¿Qué estadísticos va a utilizar? Y probablemente el alumno se va a dar cuenta que hay estadísticos con ciertas variaciones que pudiera utilizar tanto en uno como en otro estudio, en el caso del correlacional y el explicativo. Doctor, muchas gracias por esa aportación. Escuchamos algún comentario del doctor Arturo respecto a esta misma pregunta. ¿Las investigaciones correlacionales son experimentales o no experimentales? Gracias, Mario. Yo creo que la respuesta que da Manuel es muy clara, ¿no? O sea, los estudios correlacionales son no experimentales. Y si estamos hablando de estudios experimentales, su equivalente son los estudios explicativos. Entonces, los explicativos son los experimentales. ¿Por qué explicativos? Porque, como dice Manuel, ya hay una relación de causa y efecto entre las dos variables. Ahí sí podemos hablar de variable independiente y dependiente. Esos son los estudios explicativos con un diseño experimental. Pero si mi marco teórico no da para establecer que uno es independiente y otro dependiente, entonces yo no puedo hacer un estudio explicativo y no puedo hacer un estudio experimental. Entonces yo me tengo que quedar un estudio correlacional donde tengo 2 o 3 variables de estudio y busco establecer si se relacionan de una u otra manera estas dos variables y por lo tanto corresponden al estudio no experimental. ¿Por qué? Porque yo mido una variable, mido otra variable y luego la relaciono entre sí. Si se fijan, aquí no hay manipulación de variables, aquí no hay intervención, mientras que en el explicativo, como yo ya sé cuál es la variable causal, yo ya sé cuál es la variable independiente, a esa yo sí la puedo manipular, puedo intervenir, puedo moverla, puedo aplicarla para ver qué efectos tiene en la población en la que me interesa, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que dejarlo claro y también a esto yo agregaría, porque a veces tenemos confusión en eso, algunos alumnos se nos confunden. Si estamos en el estudio correlacional, tenemos 2 variables o 3 variables, entonces yo tengo que utilizar un instrumento para medir cada variable. Si, por ejemplo, si estoy hablando de que voy a relacionar el estrés y la autoeficacia, entonces yo utilizo el instrumento para medir el estrés y utilizo el instrumento para medir la autoeficacia y luego relaciono estadísticamente a ver si es cierto que hay relación entre ellos. Pero si yo me voy a un estudio explicativo o experimental, entonces solamente mido la variable dependiente y por lo tanto el instrumento para medir es uno solo, que es la variable independiente, porque la independiente lo que hacemos es construir una propuesta experimental para intervenir. Si en este caso yo quisiera manejar estas dos mismas variables, entonces yo haría una propuesta de cómo incrementar el nivel de autoeficacia en los alumnos. Y la otra variable, el estrés, es la que yo mediría si quisiera yo hacerlo experimental. Entonces, sí son 2 tipos de estudio muy, muy diferenciados y queda claro el planteamiento tal como lo realiza Manuel en el sentido de que los estudios correccionales son no experimentales exclusivamente. Muy bien, gracias. Así es, muy de acuerdo con ustedes, con las aportaciones que nos da tanto el doctor Manuel como el doctor Arturo, en el determinar pues que una correlación pues es una medida del grado de relación que se encuentran entre dos variables y que no son propiamente experimentales, porque en esta situación las variables están dadas, el investigador les da cantidad, les da valor, y no hay una manipulación, digamos, específica de una variable en ese sentido. Y como dice el doctor Arturo, pues entonces podemos hacer una correlación entre cómo puntea un cierto número de individuos en una variable con otra, y si hay relación, y si esta puede ser positiva, o cómo puntea un cierto grupo con una variable y con otra, y si esta puede ser negativa. Así es, así son las diferentes relaciones o correlaciones que se dan y que comúnmente las utilizamos con el estadístico con uno de los estadísticos que mencionó entre líneas el doctor Manuel, que es el R de Pearson, ¿no? Bien, vamos a dar oportunidad a otro comentario sobre la misma pregunta. ¿Qué nos diría adicionalmente, doctor Manuel, a esta pregunta? Respecto a los estadísticos, alguna recomendación que generalmente le hago a los estudiantes es que cuando vayan a diseñar su estudio correlacional, es importante que cuiden su base de datos para efectos de que puedan correr el estadístico de manera correcta.
Efectivamente, como usted decía, el estadístico de la R de Pearson, y ya con los programas computacionales, pues es más sencillo hacer el ejercicio, ya no tenemos que aplicar toda la fórmula matemática. Pero en ocasiones me ha tocado algunos estudiantes que al correr el estadístico resulta que la interpretación pareciera que no se entiende, pero no es que no se entienda, sino que no capturamos como debería de ser en el paquete bueno, en el que utilizamos la universidad es el SPSS, versiones de la 21 hasta la 23, me ha tocado ver en algunas tesis, y al momento de capturar o al momento de hacer estas capturas, se hace de manera inadecuada y al momento de interpretar la correlación pareciera que no corresponde. Por ejemplo, una situación que me tocó con, con alguno de mis estudiantes, pues marcaba error y error y error, y entonces él pues estaba ya desesperado. Entonces, una vez que ya se define que es un estudio correlacional, que ya se tienen los instrumentos, como decía el doctor Arturo, uno para cada una de las variables, y que ya se empieza a trabajar eh, con esta captura de datos, pues es importante tener en cuenta que hay que ser muy claros en cómo se captura. Con respecto al mismo estadístico, entonces pues nos va a dar una puntuación entre -1 y entre 1. El -1 pues estaríamos aceptando una correlación negativa, es decir, conforme aumenta el valor o el puntaje de una variable, pues disminuye el de la otra, y cuando es 1, pues estaríamos aceptando o más cercano a 1, estaríamos aceptando que las dos caminan de la misma manera. Entonces, ese sería mi comentario adicional, atendiendo a este estadístico que usted mencionaba. Gracias. Es cómo se van asumiendo ese tipo de posiciones, ¿verdad?, en relación a las magnitudes y los valores cuando existen las correlaciones, cuando ya decidimos que nuestro estudio es definitivamente correlacional y por lo tanto no experimental, ¿sí? Y hay algunos baremos que ponen diferentes autores respecto a si es alto, si es medio, si es moderado, si es bajo. La correlación puede ir de -1 a +1, y esa es una correlación perfecta cuando es en +1 es positiva y cuando es en -1 es negativa. Es decir, o si una variable aumenta, la otra también, o si una variable aumenta, la otra disminuye, entonces es de tipo negativo. Y le decía que diferentes autores tienen diferentes parámetros para medir ese tipo de correlación, ¿verdad? Algunos nos dicen que por ejemplo, de punto 15 a punto 10 puede ser baja, de punto 30 a punto 40 puede ser moderada, de punto 50 a punto 70 le llaman que es alta la correlación, de punto 80 a punto 90 era moderadamente alta, y esta es alta, y de más de 90 pues ya es muy alta, ¿no? Y esas son las relaciones decía, de magnitud y de fuerza, ¿no? De fuerza, de fuerza y de tendencia hacia donde se pueden ir las investigaciones correlacionales, que ya dijimos no son experimentales y que se usan definitivamente, como ya lo mencionó usted, doctor Manuel, pues precisamente cuando es imposible que podamos manipular dos variables, ¿no? Porque cuando manipulamos dos variables, pues ya sería el enfoque o el alcance explicativo que tendería a ser experimental. Y la usamos también precisamente cuando los sucesos, como mencionó usted, pues ya pasaron y no podemos revivirlos. O sea, comúnmente la investigación correlacional es de tipo observacional, por eso tenemos que hacer ese tipo de precisiones. Y también se utiliza la investigación correlacional cuando la manipulación pues no es ética, ¿no? O sea, no podemos, si vamos a hacer una investigación sobre el alcoholismo, pues no vamos a decirle no vamos a poner borrachos a los muchachos, ¿verdad? O a los participantes. Entonces, caeríamos en una parte que no es bueno desde la ética o desde esa percepción, y por tanto, por eso hay que utilizar
investigaciones correlacionales, que como ya mencionamos es el grado de medida en que se relacionan dos variables. Le pediría un comentario final, doctor Manuel, para cerrar este tema, para que nuestros alumnos o los alumnos que estén escuchando, que estén viendo el video, se queden con una idea totalmente clara de lo que fue la pregunta. ¿Sale? Bien, generalmente cuando me toca asesorar una tesis en un apartado que nosotros denominamos metodología, mi sugerencia es que se agregue el diseño de la investigación en lo general y se especifique en lo particular este tipo de elementos de los que hacía mención en un primer momento. Es decir, que si estamos utilizando la clasificación de alcance, bueno, pues que ahí en ese diseño de la investigación se clasifique el alcance que tiene nuestra investigación. En un siguiente momento, pues pudiéramos hablar del tipo de investigación a partir de la manipulación o no de las variables, y en algunos casos pues hay otras clasificaciones que pueden utilizar los estudiantes. Pero en particular me refiero a estos dos porque tienen que ver con la pregunta inicial del día de hoy. Entonces, al considerar este diseño o este apartado del diseño de la investigación, pues tendríamos que tener esta congruencia metodológica de decir, mi estudio es correlacional y mi estudio es no experimental. Tendría que ir en ese sentido. No es obligación utilizar las dos clasificaciones, porque no quisiera que se interpretara así, pero sí tendría que dejarse claro en este apartado de metodología cuál es la clasificación que nosotros estamos siguiendo para poder hacer nuestro diseño de la investigación y que las personas que lean nuestro trabajo puedan entender esa congruencia metodológica que nos lleva a entender desde el análisis de literatura hasta la discusión de los resultados. Por otro lado, esto también nos ayuda a cuando nosotros vamos a los congresos educativos, sobre todo los congresos de investigación educativa, como el caso del COMIE, como el caso del congreso de la REDIECH, de nuestros compañeros investigadores de Chihuahua, o el coloquio de investigación educativa de la propia REDIE. Esto nos ayuda a que al momento de presentar nuestras investigaciones, donde tenemos muy poco tiempo, que son entre 7 y a lo mucho 15 minutos para hacer la presentación de toda la investigación, entonces con el simple hecho de mencionar en este proceso metodológico, ya sea el alcance o el tipo de la investigación, ya quienes nos escuchan entenderán todo lo que estamos presentando en nuestro estudio. Incluso nos ha tocado en algunos congresos que organiza la Universidad Pedagógica de Durango, donde algunos investigadores que nos visitan o algunos investigadores que están presentes en ciertas mesas de trabajo, pues entran en este debate sobre cómo se hizo la investigación y si esta investigación se puede considerar en sus parámetros buena o mala investigación, por esta claridad que a veces se carece al momento de presentar el marco metodológico de las investigaciones. Entonces, sería mi comentario, que se establezca un diseño de investigación para comunicar la toma de decisiones que se hicieron y esto ayude a los potenciales lectores de nuestros trabajos a entender toda la congruencia o a establecer toda la congruencia que tenemos en la totalidad de nuestro reporte de investigación. Pues qué bueno que puntualiza eso, así es, para que de este modo sea eficiente, ¿no? La investigación que comúnmente se asesora en este tipo de instituciones. Agradecemos infinitamente su participación, que nos haya acompañado el día de hoy en este primer programa que se llama Preguntándole al Investigador, en el que esperamos sea una charla entre compañeros investigadores, ¿sí? Y que su apadrinamiento nos traiga bastante éxito, ¿sí? Y bastante suerte para que estos programas continúen. Agradezco yo de antemano su participación. Muchas gracias, doctor Manuel. Agradezco la participación del doctor Arturo Barraza y
Yo soy Mario César Martínez, su servidor. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que estos temas les sigan pareciendo de interés. Gracias y hasta pronto.